Otra vez Raulito Figueroa, Raulito una vez más, una semana más nos tiene dando grandes noticias. Sí, porque el titular, el ministro de Educación, una vez más sale en pantalla, sale, digamos, dando declaraciones que son bastante llamativas, por decirlo amablemente. ¿Qué es lo que dijo en esta pasada? Señaló que si los colegios estaban aptos para poder abrirse para el plebiscito, ¿por qué no entonces pensar en que pudiésemos volver a las clases normales, palabra que le encanta a esta gente, la normalidad? La verdad sea dicha, nada más errado. No va a comparar, señor ministro, no va a comparar usted una fila para ir a votar, que espero que se abarrote las filas de todo el país, ¿cierto?, para aprobar la nueva constitución. No va a comparar eso, donde hay personas adultas, mayores de 18 años, que entienden la distancia social, eventualmente, ¿cierto?, entienden que es una situación única, además es un único momento, donde se van a tomar todas las precauciones del caso, donde el país va a estar súper concentrado en ese único elemento. No va a comparar eso con las clases normales, señor. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Donde en las clases normales los chiquillos van a estar, evidentemente, vinculándose, relacionándose, los más chicos tocándose, y por lo tanto es una fuente de contagio, una fuente, digamos, de rebrote evidente, como ya ha sido por lo demás, ha ocurrido en otros países, sin ir más lejos, Israel, ¿no?, donde un país que para nada marxista, para nada de izquierda, ¿cierto?, donde el volver al colegio significó el rebrote, digamos, de la enfermedad. Así que, Raulito, por favor, deje de hacer comentarios de este tipo, porque lo único que logra es desprestigiarse y en la práctica, seamos honestos, sin ánimo de ofender, pero lo único que logra es humillarse, ¿cierto? Este es Radio El Muro, hoy día hablamos sobre el racismo. Hola chiquillos, ¿cómo están? Un nuevo miércoles de conversación, de reflexión, ¿cierto? Abarrotado de noticias, ya esta cosa cuesta un poco para poder seleccionar las noticias más importantes porque han aparecido bastantes. Esperamos poder haber tomado las más relevantes, las más importantes, pero bueno, de más está decir que hay, de repente se nos escapan algunas. Para eso, para analizar las noticias de la semana, de lo que lleva de la semana, el hombre que está en las perillas, el que organiza todo esto, el que pone el financiamiento, el raspado de olla, ¿ah? Cristian Álvarez, ¿estás por ahí? ¿Aló? ¿Se escucha? Hola Manuel, ¿cómo estáis? Se escucha, se escucha, se escucha. ¿Cómo estáis? Semana Bien. llamativa, ¿no? Por decirlo Sí, menos. sí, sí. Llamativa, no tanto ya las noticias o los medios de comunicación masivos ya como que dejaron un poquito tranquilo la Araucanía. Sí, sí, sí. Aunque, Extrañamente, sí, 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 extrañamente hay sí. que decirlo. Pero bueno, vayamos con las noticias como para ir, después tengamos la dicha de escuchar a Gabriel en una Claro. conversación grata que vamos a tener. Ya pues. Vamos con la primera, dice así. Y así con el desconfinamiento. Sí, Santiago Centro clausura un mall chino tras enorme aglomeración. No sé si te diste cuenta tú en las noticias. Obvio, pues si lo transmitieron desde la mañana, el almuerzo, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en todo horario, mostraron que la gente pobre tuvo que ir a comprar para sus negocios, pues, y lo estigmatizaron una vez más, pues. Claro, pues, más de 400 personas según las cifras bueno, estas cifras media engañosas que da el gobierno, pero 400 personas realizaron una fila, incluso algunos pasaron la noche en las puertas del recinto para poder comprar en este mall o en el espacio donde se ubica la mayor cantidad de importación a bajo costo, que Claro que sí, como es pues. el barrio Meix. Entonces, no es de esperar, o sea, es esperable que la gente vaya incluso con el 10%, vaya a comprar cosas, recursos para poder después sustentar los meses que vienen a continuación, siendo parte de la cesantía de este plan del gobierno de poder
suspender los contratos de la gente para así no pagarle el sueldo y sí puedan recurrir a sus propios fondos, fondos de cesantía y ahora fondos de pensiones, pero no ha sido el recurso constante y necesario, por lo tanto tienen que ir a rebuscárselas con un nuevo trabajo, y este caso podría ser la venta de otro insumo. Bueno, referente a esta noticia, Felipe Guevara, el intendente, más el Seremi de Salud, Paula Labra, decidieron definitivamente cerrar el local, o el barrio, no sé si el barrio completo, pero por lo menos el local, por la cantidad o la posibilidad de contagio que podría generar, y que ya había surgido una noticia antiguamente con este supuesto plan de retorno que ocurrió con la VIMPO. No sé qué pensáis tú en eso. Hay una comparación. Sí, por supuesto. O sea, primero los medios tratan de una manera en particular al mall chino, ¿cierto? Lo tratan, lo estigmatizan, ¿cierto? La gente es la responsable, es la culpable, qué mala leche. El alcalde de Santiago incluso dice que cómo puede haber tanta estupidez humana. Yo me gustaría recordarle, señor Alessandri, la primera estupidez humana ocurrió cuando en plena pandemia, en el pic de la pandemia, ¿cierto? Lavín abre la Pumanque, ¿no? Eso realmente es estupidez humana, y ahí los medios no fueron ni tan descarnados, ni tan violentos, ni tan mala leche, ni nadie habló de la gente que estaba ahí, ni de los dueños, de los propietarios, ¿cierto? Como gente estúpida ni idiota. Entonces, ahí tú veis cómo los medios, para un lado cargan la mano, para otro suavizan la mano, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué esperaban? Si abrieron Santiago, abrieron Estación Central, ¿qué podían esperar? ¿No? Que la gente se quedara ahí, que no fuera nadie a los negocios, realmente como... que cómo subsiste la clase real, la clase, que aquí le llaman clase media, pero la clase trabajadora, ¿cómo subsiste realmente si no tiene trabajo y no tiene ingreso? Todas las personas que estaban ahí, lamentablemente, claro, lamentablemente es a través de la compra y venta de utensilios, de objetos, alimentos, lo que sea. Entonces, me parece. Pero hay que recordar también que Alessandri, en un principio, antes del 18 de octubre, con las manifestaciones de los estudiantes, dijo una estupidez al decirle y llamarlos delincuentes a todos los niños que estaban manifestándose por una situación que era totalmente reales y necesarias. Entonces yo creo que el más estúpido es de la persona que dice estúpido a los demás. Así que, vamos con la segunda noticia. La segunda dice, oye, ¿puñalada o incidente? ¿Familia disfuncional? ¿Familia disfuncional o de delincuentes? ¿Ah? Ya, mira, Hernán Calderón arriesga hasta 10 años de prisión por apuñalar a su padre. No sé qué pasa en esa familia, pero todo medio raro. Hernán Nano Calderón Argandoña arriesgaría hasta 10 años de prisión por doble parricidio frustrado. O sea, intentó matar a todo el mundo ese cabrón chico. Esto habría sido corroborado, la mayoría de las cosas que han aportado y que salieron en el Mercurio, había sido corroborado por Carabineros, los peritos de Carabineros, cuyas personas o personal incautó armamento que tenían en la casa, no sé qué día será a esta altura, de los Calderón Argandoña, no sé de qué casa es, pero encontraron una Glock calibre 19, perdón, una Glock 19 calibre 9, una escopeta calibre 12, de uso deportivo, y otra escopeta también de calibre 12 y un rifle M4 calibre 22. Coleccionistas. Pero extrañamente coleccionistas. Pero, y lo otro, de acuerdo al artículo 390 del Código Penal, podría arriesgar ahí, por eso la noticia o el titular arriesgaría hasta 10 años de presidio. Pero lo que nosotros habíamos comentado anteriormente con esta noticia es por qué se le da tanto énfasis y por qué nosotros le damos énfasis a una familia disfuncional. ¿Por qué? Porque es del barrio alto, porque salió en las noticias, y por qué las noticias lo tratan a ellos y no a las familias disfuncionales que en su mayoría también, o en la gran masa, pertenece también a otra clase social. O sea, ¿por qué a ellos y los tratan así? Así como que es demasiado importante lo que está ocurriendo en ellos. ¿Cambiará la economía del país con esto? ¿El 10% me aumentará mi AFP porque se maten entre estos? No sé. Volvemos sobre el punto de los medios. Así que los medios hablan de esto como una familia disfuncional. Si aquí no fueran los Calderón Argandoña y fueran los González Soto, estaríamos hablando de delincuentes, ¿cierto? Hay gente que acumula armamento en su casa, gente con problemas psicológicos, ¿cierto? Drogadictos. Estaríamos hablando de ese ejercicio. Entonces, nuevamente,
las manos de la prensa, digamos, tradicional, ¿cierto? Lo que hace en el fondo es tomar estos elementos, hacer un show, banalizarlo, pero también suavizarlo en torno a su profundidad, ¿cierto? Y es muy clasista. En el fondo lo que aquí ocurre con esta situación y con la noticia anterior, por cierto, es que está de manifiesto muy claro el clasismo, digamos, de la prensa, pero de la sociedad también chilena. Ya con el invitado probablemente vamos a poder hacer algún comentario en relación a aquello. Vamos con la con la siguiente. tercera. Sí, vamos. Ya, dice así, ¿y ya comenzó la carrera del poder? Sí, así, al parecer así ocurre en todos los, es que ya no sé cómo decirle, porque le dicen así como la clase política. Es como que fueran el Olimpo de la sociedad, pero ya la mayoría de los políticos se están tirando y se están candidateando ellos mismos para pertenecer a los distintos estratos del Estado. Pero en este caso, la CADEM, Lavín y Jadwe dice, lideran carrera presidencial, pero mayoría cree que el militante de la UDI ganará. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Pero hasta el momento, una de las cosas que dice la CADEM es que las personas que están mayormente con mejor aprobación, o no es aprobación, sino que con una mejor disposición a ser presidente, sería con un 8% de los encuestados estaría a favor de Lavín y un 7% a favor de Jadwe. Bajo ellos aparece como posibles candidatos José Antonio Cast, José Antonio Cast, con un 3%, seguido de Michelle Bachelet, Paso, Beatriz Sánchez, Rodolfo Carter, Heraldo Muñoz con un 2%. Pero cambian en la encuesta cuando le hacen una pregunta, ¿quién cree usted que será el próximo presidente de Chile? Y ahí cambia la cosa. Lavín ahí aumenta con un 16% de las preferencias, seguido por Jadwe con un 6%. Y respecto a las aprobaciones de los políticos, lo sigue liderando Lavín, según la encuesta, hay que tener ojo con esto, según la encuesta, tiene un 62% de aprobación, le sigue Isquia Siches con un 61%, de ahí baja a Rodolfo Carter con un 56%, Germán Codina con un 52%, Sebastián Siches del Banco Estado, que tú lo habías nombrado la otra vez, también con un 52%, Pamela Giles, Evelyn Matei con un 50% de aprobación. Pero nosotros también lo estuvimos comentando esto, porque al final y al cabo, me rectifico, existe una discriminación de todas formas, porque existen muchos más partidos, muchas más personas que no han salido a la palestra de los medios de comunicación, que están detrás de todo esto, pero lamentablemente al visibilizarlos intencionalmente, generan y crean una realidad de un posible presidente. No sé qué es lo que piensas tú con todo lo que está ocurriendo frente a esto. Mira, primero que con las encuestas siempre hay que tener cuidado, ¿ya? No quiero mufar el gremio de las encuestas, me parece súper bien, legítimo que la gente quiera hacer como termómetro de lo que pasa y todo, pero también hay que ser súper claro, las encuestas en general son súper manipuladas, ¿ya? Y por lo general la mayoría de ellas vienen de grupos de poder, digamos, que buscan un poco instalar ciertos temas. Yo te dije hace tres semanas más o menos que ¿cómo se llama? A Siches lo iban a Sichel lo iban a empezar a posicionar como posibilidad de candidato. En ese minuto todo el mundo dijo, nada que ver, está tonteando. Ya aparece en la encuesta. ¿Y por qué? Porque el tipo, si bien es de derecha o representa ese sector, es un tipo que viene de abajo, ¿cierto? Que tiene de clase media, que no es el clásico, digamos, cuico, digamos. Entonces, en el fondo van a explotar eso de alguna manera para irlo posicionando. Y lo otro es que llama la atención que esto se esté peleando en las primeras posiciones entre Lavín y Jadwe. Interesante lo que sería un presidenciable comunista. ¿En qué sentido? Que nunca ha habido un presidenciable con opciones del Partido Comunista, no ha existido, y dejar súper en claro que también el Partido Comunista ha estado en varias fórmulas de gobierno, ¿cierto?, exitosas, pero nunca ha tenido un candidato propio en el triunfo. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día pareciera ser que Jadwe es una carta de verdad con posibilidades y hay que ver cómo reaccionan los otros partidos políticos para ver si son capaces o de hacer la alianza con Jadwe o simplemente darle vuelta a la espalda y buscar una nueva fórmula. Yo creo que ahí está un poco el juego de la oposición. Es un momento importante. Ahora, por otra parte, también dejar claro, no sé si este año y en este contexto es realmente relevante o importante o lo correcto estar candidateando gente. Yo creo que lo que principalmente
deberían estar resolviendo todo es finalmente el tema de la pandemia. ¿Ya? Y después que la pandemia pase un poco, y ahí recién pensemos lo que va a ser un próximo candidato, pero como te digo, están posicionando gente y ya un poco ya se ve ese tipo de situación. Pero quizás también, no sé, esta onda Salfate, quizás en los medios de comunicación sacan estas noticias con el fin de ir bajándole el perfil a lo que podría ser un estallido social 2.0. Que acuérdate que está muy latente con todo lo que está ocurriendo, o sea, tú mismo lo dices, como no hay solución real, a una trazabilidad real, no hay solución a una contención de la pandemia, claro, esto podría explotar de nuevo, y al explotar de nuevo con todas las necesidades y carencias que trae ya la falta de visión del gobierno, puede hacer esto como un estallido 2.0. Vamos, ¿no?, con la siguiente, vamos con la siguiente. Oye, y parece que al final triunfó el panal. Sí, la marca de miel. Qué bonita esta historia, qué bonita esta historia. Si alguien vio B-Movie. Claro, oye, pero la marca de Miel Gibson, que puso en aprieto a una pequeña empresa chilena, claro. Joana Agurto, que me parece que es profesora, en estos tiempos de pandemia y buscar algún recurso extra, creó una marca utilizando el nombre de Mel Gibson, le puso solamente la I, se nota el tiro, y creó Miel Gibson. Igual. Y más aún, le agregó en su logo la cara de William Wallace, el personaje que hizo Mel Gibson en Corazón Valiente. Que no tiene nada que ver con la miel igual, ¿no? Claro, que no tiene nada que ver con la miel. A no ser que hubiese miel en la película. Pero lamentablemente para esta emprendedora chilena, a través de estos medios, las redes sociales tan masivas y tan internacionales, se dieron cuenta los abogados de Mel Gibson y se contactaron con ella diciéndole que le iban a demandar por el uso inapropiado de imagen de Mel Gibson. Y en eso es que, bueno, igual ella lo detalló y lo dijo así como a Vox Populi, oye, sé que me están demandando los de Mel Gibson. Pero tuvo un final feliz todo esto. Oye, sí, qué bonito. Un final dulce. Tuvo un final feliz, claro, porque los abogados, y yo me imagino que igual vieron que hay un uso de imagen que revitaliza a Mel Gibson, lo recuerda, porque yo no recuerdo una película de Gibson. ¿Cuál fue la última película de Gibson? Corazón Valiente, yo creo, fue la última. No, ¿cuál era? El Patriota. La misma, pero ahí se acabó la carrera. No, está bien. Oye, pero esta noticia fue tanto que salió hasta en la BBC, Cristian, salió en la BBC. Entonces abrí el portal de noticias de la BBC, salía Mel Gibson, sí, esta cuestión fue mundial, weón. Pero lo mejor nos llegó algo, parece que en torno a ese acuerdo llegó un cable de último minuto. Sí, aquí lo tenemos, no sé si se logra visualizar, allá. Ahí está Don Miel, ahí está Don Miel Gibson. Yo soy William Wallace. Y me encanta la miel de abejas que se produce en Chile. Es sana y es nutritiva. Una profesora tuvo la idea de venderla con mi cara. Y los gringos la quieren demandar. ¿Están de acuerdo? ¡No! ¡Es mejor que la del súper! ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Y tú qué dices? ¿Tienes problema? Yo no. No tengo problema en que lo haga. La apoyo. Que la use. Es emprendedora. Joana Agurto es una profesora que en tiempos difíciles quiso salir adelante, buscar una oportunidad, como cualquiera de nosotros o de ustedes lo haría. Así que déjenme decirles a todos ustedes que la Miel Gibson debe seguir. ¡Vamos que se puede! ¡Miel Gibson! ¡Miel Gibson! ¡Miel Gibson! ¡Miel Gibson! ¡Miel Gibson! ¡Miel Gibson! Extraordinario. Oye, pero Miel Gibson, hasta me dan ganas de comprar Miel Gibson ahora. Yo he estado tentado de comprar Miel Gibson, pero bueno, no me gusta tanto la miel. Oye, ¿vamos a la otra noticia?
Vamos a la otra noticia. La última, dice, oye, y se termina la huelga de hambre. Claro, Celestino Córdoba depone huelga de hambre de 107 días y ya no habrá huelga seca para él. Luego de conversaciones de Celestino Córdoba con agentes del gobierno, llegan a un acuerdo donde él depone la huelga de hambre, se repone físicamente y espiritualmente en el hospital intercultural de Nueva Imperial. Él podrá asistir o será derivado al Centro de Educación y Trabajo, con lo cual, si él cumple ciertos requisitos en ese lugar, él podrá tener opción de asistir a su reúne por máximo 30 horas. Pero hay que dejarlo súper claro, o sea, tiene que cumplir los requisitos, al igual que como si fuera un preso para poder tener libertades bajo, no sé, bajo vigilancia, no sé cuál es la libertad que tendrá, pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Pero nosotros también lo conversábamos, y posiblemente otra vez apuntando al salfate interno que tenemos todos, puede ser que esta noticia la hayan sacado los medios de comunicación para nuevamente bajar un poquito la densidad de lo que podría ser un estallido social 2.0, ya que si es que Celestino Córdoba fallecía en una situación de un mal manejo del gobierno, esto explotaba definitivamente. Que nosotros también lo decíamos. Sí. La única bandera o las únicas banderas aceptadas por la mayoría, si no todos, en las manifestaciones del 18 de octubre son la bandera mapuche, que es la que realmente al parecer nos sentimos, claro, nos sentimos como apropiarnos de ella o de la lucha de lo que ellos han tenido durante siglos y siglos. Entonces, por una parte, qué bueno, porque así no fallece una persona, y sobre todo de un guía espiritual dentro de la comunidad mapuche, pero igual hay que estar atento a las noticias que normalmente los medios de comunicación tratan de decirnos algo para tapar otras cosas que podrían estar ocurriendo alternamente. Y una de esas cosas que nosotros también las conversamos es que los camioneros en Temuco pidieron mano dura a Víctor Pérez, ministro, por lo tanto, posiblemente aparezcan, o ya apareció una ley que estaba sacando Piñera, pero aparezcan leyes más duras, o sea, con que un mapuche observe un camión capaz que se vaya preso. Entonces, por eso digo que hay que estar atento. No sé qué pensáis tú. Bueno, que todo esto igual tiene que ver un poco con el tema que vamos a tratar ahora, que tiene que ver un poco con el racismo en Chile, los tipos de racismo, y yo más que opinar algo, me gustaría dejar aquí al invitado para que pudiésemos avanzar desde esa perspectiva. Así que ya, pues, desde ya me despido. Le hago el... Sí, te expulso en este momento de la conversación, quedas a cargo de todo porque tú eres el que entrega la luca aquí, el del dinero, y nos encontramos el otro miércoles. Ya, pues, nos vemos. Un abrazo, chao. Chao, chao. Bueno, por lo mismo, queremos invitar, obviamente, a ver si lo hacemos pasar aquí en link, a Gabriel Durán, sociólogo, amigo, entrañable, hola, compañero Manuel, de canciones. Bien, pues, tuvimos que hacer esperar un cachito, se fue expulsado rápidamente. Lo echaron. Oye, sí, bueno, tuvimos que hacerlo, que llevamos mucho rato y yo creo que vamos a tener que reformular esto. ¿Cómo está ahí, entre paréntesis? Bien, todo bien. Todo bien, muy bien. ¿Y tú? Bien. Bien, aquí conversando cosas todos los miércoles, pero hoy día lo que nos convoca un poco es el racismo. El racismo. Y para iniciar, como para lanzarlo ahí sobre la mesa, ¿por qué podría existir, no solamente en Chile, sino que en el mundo en general, por qué podría existir este racismo? ¿Cuáles son como las razones que están detrás, crees tú? Personalmente creo que la existencia del racismo se puede basar en el ideal de las sociedades de segmentar la pertenencia de la no pertenencia. ¿A qué me refiero? De seleccionar dentro de los grupos quién es parte de la conversación, quién es parte de la vida pública, quién es parte de la sociedad en el fondo y quién no.
Y esto se puede dar en distintos planos. Se puede dar en lo que estaban hablando anteriormente del clasismo, en el patriarcado, y el racismo es uno de esos planos muy profundo y que también está, encuentro, al servicio de una dominación que también es muy política. ¿A qué me refiero? El racismo, por ejemplo, en Chile está muy relacionado, en el caso del pueblo mapuche o los pueblos indígenas en general, porque no solamente con el pueblo mapuche, está relacionado con una disputa política también. Entonces, el racismo puede estar al servicio de muchas cosas y sirve como un discurso, una estructura de dominación de parte de cierto grupo hacia otros en determinados territorios. Claro. Mira, si ponemos un poco de puntos o como temas de conversación, tú bien dices que es una manera también de manifestar la dominación. Yo creo que en Chile se dan como tres tipos de racismo bien potentes. El primero, digamos, el primigenio, si lo queremos ver así, con nuestros pueblos originarios y en particular con los mapuches. Ahí hay una situación como de racismo bien marcado que se ha mantenido además en el tiempo. ¿Ya? Vamos a echar ahí sobre ese punto. El segundo racismo, digamos que uno lo ha podido ver bien, ha tenido que ver con un poco otros países. Yo sé que algunos le llaman xenofobia y todo, pero pasa un poco, me da la impresión que tiene que ver un poco con países latinoamericanos, inmigrantes latinoamericanos. Ahí también como que hay una situación como de racismo importante. Y la tercera, la menciono porque es como más nueva, llamémosle así, que tiene que ver con, en este caso, el inmigrante haitiano o con la gente que, en este caso, es catalogada vulgarmente, digamos, como negra. ¿Cierto? Entonces, como que, o descendiente afroamericano. Hoy día resulta que, para poder conversar con Gabo, me leí algunas cuestiones y hablaban que incluso decirle a una persona afroamericano ya era un acto de racismo. Ahí ya en sí mismo había una ejecución del racismo. Entonces, en el fondo, como que, Negrito, claro, como diminutivos. claro, Sí, y hay distintas posturas, distintas respuestas de parte de las comunidades migrantes a esto y por lo que yo he podido ver, lo que buscan reivindicar es, no, somos negros no, y no hay ningún como que problema en eso, o sea, no hay no rollo. ocupemos eufemismos porque claro, cuando uno lo dice, el de color, negrito, está escondiendo una cierta categorización como algo más débil o negativo o como que no lo quiero decir porque es algo malo. Eso te iba a preguntar, fíjate, ¿sabéis por qué? Me ha pasado en muchas conversaciones que cuando uno hace, no sé, pues me encontré está un negrito, un moreno, no sé, inmediatamente hay un segundo, un tercero, y dice, oye, pero un momento, tú estás diciéndole negro, y resulta que ahí hay como un pasar por encima de esa persona, y tú me acabas de decir que en el fondo ellos mismos también, a la hora de como catalogarse igual, como que prefirieran que se les llamase así, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que yo he podido ver, digamos, como experiencia. Pero es difícil porque el tema del racismo, estos tres puntos que tú me mencionabas y muchos otros puntos, no es algo muy... Algunas veces sí, pero muchas veces no es algo muy racional, no es algo que yo racionalmente o conscientemente piense con otra persona en que, tú eres negro, por lo tanto tienes tales características, sino que es un poco más intuitivo, está un poco más naturalizado, metido en la cabeza. Entonces, cuando alguien al voleo, como tú me mencionabas, decía, está plateando, no, y había una persona negrita y comienza con ese discurso, no es que racionalmente o conscientemente esté disminuyendo a esa persona, sino que es, digamos, una disminución que está metida en el lenguaje y metida en el pensamiento ya más general, cultural y naturalizado en cada persona, y eso es más grave porque es más difícil Sacar, ¿no? de sacarlo. Mira, vamos por parte, o sea, Gaby, porque en el fondo yo quiero ir por el tema de los mapuches porque me parece que es un tema que es muy contingente por lo demás. Si uno va hacia la historia, ha sido permanente, digamos,
el abuso, el maltrato, el engaño, constantemente. Primero los españoles, ¿cierto? Uno siempre hace como esa pasada rápida, ¿no? Primero los españoles, como si ahí no hubiesen pasado muchas cosas, pasaron millones de cosas, pero Yeah. me da la impresión que donde está como el más grave momento de abuso sobre el pueblo mapuche es precisamente cuando se instala la república en Chile. ¿Ya? Después de las guerras de independencia es precisamente como la parte más feroz de todas, entendiendo que ha sido un continuo la ferocidad, ¿cierto? Pero la parte más feroz está ahí. ¿Y por qué? Pongo algunos ejemplos y conversamos sobre eso. En la década de 1840, ¿cierto? En 1850 llegan inmigrantes europeos pagados por el Estado chileno a la zona de la Araucanía, a la zona de los lagos, ¿cierto? Con el discurso de Pérez Rosales, ¿cierto? Con el discurso de mejorar la raza. Ese era el concepto. Vamos a mejorar la raza. Esa gente viene con ese afán. Y ahí hay una lectura un poco de lo que se entiende en el siglo XIX por mejorar las cosas. Hay una lectura ahí desde casi el positivismo, de la modernidad, del progreso, y entonces todos estos pueblos originarios en ese momento significaban, para este Estado y para las personas que estaban en la elite, significaban, ¿cierto? Obviamente el retraso, lo bárbaro, lo incivilizado, ¿cierto? Y en torno a ese discurso viene la pacificación de la Araucanía, ¿cierto? Que esta invasión del ejército a las tierras del sur, con toda la violencia estatal y todo eso. Y eso se da muy fuerte en el siglo XIX, a tal punto que finalmente construimos un lenguaje, como tú has dicho, donde está que el indígena es cochino, que el indígena es flojo, que el indígena es alcohólico, que es bandido, y así le vamos poniendo una serie de categorías sobre que hacen que en el fondo el resto de la población, ¿cierto? Que además está relativamente hermanado, ¿cierto? Genéticamente al menos, lo desvincule del resto de la sociedad, lo aparta. Y ahí se generan, yo diría, esa primera instancia como de racismo muy potente. No sé si va por ahí el asunto. Bueno, sí, pues de todas maneras es un sistema del lenguaje que se va construyendo no de un día para otro, sino que a través de los sucesos, las experiencias que van ocurriendo en el territorio, las decisiones políticas, etc. Y yo diría que comienza emparejado, y en el caso particular del pueblo mapuche, con un continuum, digamos, de conflicto geopolítico, político, donde el Estado chileno, que tú decís con la instauración de la República, y antes, digamos, el reino, el imperio español, busca ganar soberanía en un territorio que inicialmente no era de él, y a través de una guerra busca entrar, lo logra bastante, digamos, hasta, no sé, Concepción, y después con distintas estrategias, pasando de España a Chile, digamos, y eso sigue hasta hoy día. O sea, el proyecto de soberanía y de desarrollo de país nacional sigue hasta hoy día, desde hace 500 años. Entonces, lo que yo siento que hay a la base, y que es muy importante en el caso del pueblo mapuche, es que el Estado chileno lo que ha buscado, y antes el Imperio Español, es lograr soberanía total en un territorio. Ahora, el pueblo mapuche tuvo una victoria, digamos, que es lograr resistir por mucho tiempo, y hasta los días de hoy, en que el Estado chileno se encuentra en un entuerto, digamos, es decir, ok, si yo sigo con mi proyecto de total soberanía, no solo política, sino que también cultural, dentro del territorio, tendría que seguir con la guerra y prácticamente entrar y, bueno, matamos a todos los mapuches rebeldes que comienzan a llamar hoy día, y instauramos el Estado chileno como en cualquier otro lugar del Estado chileno, pero se han encontrado con el entuerto de que hoy día hay apoyos desde otras partes, hay un cuestionamiento de esa práctica, y entonces está en este ambiguo entre, ok, consideramos al pueblo mapuche como personas, como ciudadanos, etc., pero por otro lado también los tenemos controlados, los tenemos militarizados. Entonces se da este
este conflicto político. Y claro, al inicio, o sea, este conflicto político está alimentado, pero permanentemente, con lo que tú me ibas contando del racismo, porque inicialmente, claro, cuando el Vicente de los Rosales estaba esta campaña por traer inmigrantes también, inmigrantes, pero europeos, con un proyecto de desarrollo para la región, un proyecto de desarrollo o de mundo, de cosmovisión, que es completamente diferente al proyecto de, no lo voy a llamar desarrollo, pero sí de cosmovisión, de las personas que habitaban ese territorio en ese minuto. Claro, pues ahí el racismo está al servicio de eso también. O sea, Y se empiezan a generar esto, el mapuche flojo, el mapuche. Y no solo el mapuche, sino que también otros pueblos indígenas. que ahí lo dice Christopher de Ignacio Lafuente, la extinción de los Selknam. O sea, eso es Genocidio. es un genocidio, y ahí hay algo que, a la base de eso, que es como las profundidades del racismo, los sustentos del racismo, que es, no los considero humanos, o no los considero humanos como yo. O sea, eso puede ser un ejercicio consciente o inconsciente, como hablábamos antes, pero, por ejemplo, hoy en día, cuando a mí no me urge tanto, no me llama la atención tanto la muerte por ahorcamiento de una madre y una hija mapuche, pero sí me vuelvo loco con el apuñalamiento de Hernán Calderón. Claro, ¿cuál es la dimensión de lo humano y a quién considero como humano en su valor de humanidad? Y claro, ahí Cristian de la Fuente nos menciona el genocidio de los Selknam. Claro, pues, o sea, ahí lo que buscaban era, o sea, los trataban como antiguamente se trataba también a los animales. Claro. Al final se lograban recompensas cazándolos, etcétera. Dice ahí Beno, gran amigo, que en el fondo esto del racismo se refuerza mucho también en la escuela a través de los juegos de infancia, ¿cierto? Canciones de ronda que son racistas, ¿cierto? Como que para variar siempre llegamos, como en todas las conversaciones, que finalmente la educación es una piedra angular para muchas cosas, para la instauración de algunos elementos y también como posibilidad de poder restaurar algunas situaciones, recomponerlas quizás, ¿cierto? Entonces ahí va por ese asunto. Yo pienso también que la República en el siglo XIX hace un juego que es distinto al colonizador, digamos, español, el colonizador chileno, digámoslo así, es distinto al colonizador español, en el sentido de que para el colonizador chileno, el que instaura esta república, lo que busca es la homologación. Lo que busca es la homologación de las personas en torno a una bandera, un escudo, símbolo, historia, etc. Y para eso tiene que negar la historicidad, en este caso los mapuches, tiene que negar su cultura. ¿Por qué lo separo y lo divido? Porque los españoles con todo y contra todo son capaces de reconocer públicamente, ¿cierto? El rey es capaz de reconocer que los mapuches son una nación. Cosa que hasta el día de hoy el Estado de Chile 2020, pandemia, no es capaz de reconocer, no es capaz de decirlo públicamente. De hecho, va a ser uno de los temas probablemente de la nueva constitución. ¿Va a haber una constitución que reconozca a los pueblos originarios como naciones? Es que ahí está el juego de lo que comenta Rosa de la soberanía. No pueden reconocerlos como nación porque también están en contra de la autonomía. Y en el fondo ese es el juego peligroso, digamos, discursivo que están tratando de evitar desde el Estado chileno, y es algo que ha sido transversal a los distintos gobiernos, que se refuerza con los gobiernos de derecha, pero que sigue en el sistema con los gobiernos de centro. Entonces, bueno, y lo que referente a lo que comentaba Beno, que claro, es algo que se mete muy de chico, yo ahí planteaba lo de las figuras religiosas. Claro, hay una beata, creo que es Laura Vicuña. Laura Vicuña, sí.
Salió hace poco, no hace tanto, salió esta imagen de, bueno, yo no la conocía a ella como la figura y aparecía como una niña, digamos, de ojos azules, rubia, muy Blanquita, blanquita. muy mestiza, muy chilena, digamos. Coloraditas. Con Y Heidi. claro, pues, o sea, la imagen real que surgió, que salió a la luz pública, era de una niña, digamos, como todas las niñas, o como Claro. gran parte de las niñas que morena, ojos negros, pelo negro, que al final lo que se busca es retratar un símbolo de pureza, de buena persona, de buena niña, de buena persona a través de esos rasgos físicos. Y ahí eso es lo que Digamos está occidentales, digamos rasgos que son occidentales de alguna manera, Gabriel, porque en el europeo, fondo, europeo. finalmente, claro, pues, finalmente nuestro ideal de belleza, nuestro canon de lo que es bonito, aceptado, estético, insisto, tiene que ver con el rasgo occidental, europeo, de la ilustración decimonónico. Y hasta el día de hoy, han pasado 2 siglos, hemos transitado 2 siglos y sigue siendo el mismo paradigma igual, ¿cachai? Totalmente, o sea, qué es lo que es atractivo, qué es lo deseable, qué es lo más probable que te contraten para una pega, que te La publicidad. conversen la publicidad, que te conversen, digamos, abiertamente, sin prejuicio. Todo eso está mediado por estos cánones que yo no diría que no son solo de belleza, que sí, digamos, la belleza asociada a lo estético, pero sí también rasgos físicos asociados a rasgos psicológicos y culturales. Pues, por ejemplo, te despierta más confianza, te da más, piensas que es más trabajador, y eso se da mucho cuando ya dentro de las empresas o dentro de los grupos políticos, cuando uno empieza ya a apuntar ya más a los escalafones más altos, digamos, a las jefaturas, a los lugares donde las personas han podido entrar a trabajar y han podido seguir aumentando, al final lo que nos encontramos en los directorios en las gerencias, etcétera, No hay ni un vestido. son puras personas iguales, una Sí, a pues. otra. Oye, tengo una consulta que tiene que ver un poco con esto, para atrás, digamos. ¿Qué te parece esto de Curacautín? ¿Qué te sugiere esto de Curacautín cuando un montón de gente, toda muy mestiza o probablemente toda muy mapuche, eh, grita el que nos salta es mapuche? ¿Qué pasa con eso? Sí. Bueno, yo ahí lo primero que pasó fue como un poquito de vergüenza o mucha incomodidad personal, eh, pero, pero después como que me detuve a ver un poco y yo dije, ya, primero, respirar, no son tantas personas. O sea, había un Era grupo, igual importante. Pues. pero eran 200 o 300 personas, pero no eran Oye, 2.000 cerraron un mall personas. chino, cerraron un mall chino por 200 personas, ¿de qué estoy hablando? Pero eran más o menos la misma cantidad de personas. Ya. Las que fueron al molchino y las que fueron a tratar de desalojar la municipalidad y de Curacautín. Pero sí, y bueno, yo creo que ahí se mezclan muchas cosas. Una cosa importante es que hay una estrategia política detrás de eso. Nosotros sabemos que hay agrupaciones políticas detrás de esas personas, de esa iniciativa. Sabemos que fue premeditado, digamos, sabemos que fue pensado así. Eso por un lado. Y por otro lado, si las personas, digamos, ya más de a pie, sin una estrategia política detrás, que fue a participar de eso, yo personalmente lo leo con que, claro, pues el racismo es un apoyo para las personas, para que las personas sientan que pertenecen a algo, Ya. y que pertenecen a algo bueno. Pasa mucho en el racismo, digamos, en los sectores más populares o la clase más trabajadora, donde
existe una permanente negación de ellos como sujeto, digamos, como persona, de poder alcanzar sueños, de poder aportar. Claro, pues entonces quizás en ese minuto transferir esa negación de la persona a otros te hace a ti pensar que estás adentro. Eso claro. Es una cosa. Y por otro lado, es lo que tú venías diciendo, de que históricamente se ha ido creando en el inconsciente, digamos, colectivo, en el sistema del lenguaje, un pensamiento de que los rasgos físicos o la pertenencia cultural del mapuche tiene ligada directamente que son violentos, que son flojos, que son curados. Entonces, yo creo que ahí se explica el que nos salta es mapuche con esas tres cosas, o sea, una acción política estratégica, la dualidad, esto del ser y no ser, del pertenecer y no pertenecer a una sociedad, digamos, a un grupo, y lo tercero que es el racismo naturalizado dentro del lenguaje, la cultura que nos enseña desde chico. Claro, efectivamente. Bueno, además está saludar a todos los que nos acompañan. Cristian Herrera, el Cristian dice, está lo cultural, se asocia el color negro a lo malo, a la oscuridad, a la ausencia de luz, algo bíblico, al color de los funerales, incluso en la psicología, nunca escoger el negro para una entrevista laboral. Dice Leonardo Aguiló, el racismo creo que es ante todo una forma de vida y de ver el mundo basada en la idea de que existen seres humanos superiores a otros por motivos biológicos, culturales, materiales, etcétera. Además existe el racismo institucional, vamos a hablar de eso, referente a la manera en que los estados a través de las instituciones le dan tratamiento distinto a los seres humanos, por ejemplo, inmigrante ilegal, abrazos. Saludos a Leo y a Cristian. Oye, sí, está el racismo, evidentemente está el racismo institucional que se da mucho, yo me he percatado, se da mucho en los centros de salud, por ejemplo. Hay casos dramáticos de haitianas que han muerto porque no han sido atendidas, estando embarazadas 9 meses, final del proceso, y no han sido atendidas en el sistema, la han rechazado y camino al paradero mueren. ¿Te fijáis? Y situaciones de ese nivel, calibre, ¿cierto? Donde en el fondo el Estado o los organismos del Estado o las instituciones en general hacen vista gorda a esa persona por el solo hecho de ser inmigrante, teniendo menos acceso, menos derechos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí un poco con eso? Sí, bueno, yo creo que personalmente creo que no es que sea una decisión en particular de la persona que la atendió, de querer, digamos, que esa persona se muera, sino que yo siento que hay dos cosas. Una, cierto rechazo a lo diferente, al no entender el idioma y al bloquearme y no a buscar soluciones, como que no me parece tan grave el problema porque no me está sucediendo a mí y no me está sucediendo a nadie parecido a mí, sino que es un diferente, eso por un lado, y por otro, que las instituciones, en este caso los centros de salud, pero las instituciones en general, el sistema de justicia, etcétera, no generó previamente iniciativas o reformas jurídicas y legales que se transforman en una acción, digamos, institucional para poder garantizar que esa persona que va al centro de salud sea considerada humana y pueda ser tratada como humana. Eso quiere decir que puede haber alguien que la entienda, si es que no habla español, digamos, que creo que era el caso en particular, que era el que tú estabas comentando, que puede haber alguien que la entienda, digamos, que hable un intérprete, conocer la cultura y al final que es como transferir esto de que nosotros creemos, imagino que estamos de acuerdo, que si somos todos seres humanos, si somos todos seres, tenemos, digamos, una misma valoración de nuestras vidas. Entonces, ¿cómo traspasar eso a un nivel institucional? Para eso se requieren acciones concretas, cambios jurídicos, creación de institucionalidades, recursos, digamos, hay que pagarle al intérprete, y esas iniciativas no se han visto, no se vieron, digamos, en su minuto muy fortalecidas
quizás porque no consideraban que fuera un problema tan importante, porque no eran inmigrantes europeos que están desvalidos, digamos. Quizás si eran de inmigrantes europeos ese problema no habría ocurrido. O sea que las medidas del Estado tienen que ver, si entiendo lo que me decís, tiene que ver también con el tipo de inmigrante que llega. Porque si el inmigrante, y ocurrió así en el siglo XIX, el inmigrante que viene desde Europa, un tipo que fue apoyado por el Estado, fue pavimentada su llegada con recursos, con dinero, con elementos. En cambio, el inmigrante que es latinoamericano o que es derechamente negro, ¿cierto? Ese está siempre como un tanto al margen. De hecho, por ahí leía que comentaba que el racismo es aún peor o se experimenta de peor manera si esa persona es negra, pobre y mujer. Claro, ahí eso habla más de la interseccionalidad, sobre todo llevado a cabo por las feministas negras, digamos, que habla de ella desde la vereda del feminismo, que claro, pues no es lo mismo no es la misma vulneración, no es el mismo abuso de parte del sistema y de la sociedad a una mujer blanca que a una mujer negra, ni que a una mujer blanca que a una mujer negra y pobre. Y claro, pues ahí se da la interseccionalidad de las distintas dominaciones y en el fondo ahí es que yo encuentro que nace la lucha por pertenecer o por ser reconocido. Y ahí es donde surge con más fuerza el racismo entre las personas que están luchando por un reconocimiento. Las personas, digamos, que están totalmente validadas por el sistema, como podemos ser tú y yo, por ejemplo, que somos hombres, blancos, occidentales o de tez clara, no sé. Tenemos ahí nuestras opiniones de que estamos en contra del racismo, de que cómo puede ser que una persona... pero claro, porque nosotros no necesitamos buscar ese reconocimiento como seres humanos de parte de otros. Claro. Sí, no, yo siento que en el fondo está muy marcado eso ahora en Chile, ¿no? Porque además, insisto, ese primer racismo contra el pueblo mapuche, que insisto, existe, va a seguir estando porque hay grupos que están muy radicalizados un poco en ese aspecto, pero también está ese otro racismo a las personas de color, a las personas, digamos, que vienen de inmigrantes latinoamericanos. Yo creo que en sí mismo nuestro país, tiene potentes cargas de racismo, de xenofobia, y que en el fondo apuntan a un conflicto futuro, porque en el fondo ya tenemos más de 1.200.000 inmigrantes en Chile, ¿ya? Lo que digamos es una cifra bastante importante. En los colegios municipales, por ejemplo, de las comunas más pobres o comunas como Estación Central, los colegios, digamos, manejados por el Estado, por las comunas, en su gran mayoría están compuestos por estudiantes hijos de inmigrantes o derechamente inmigrantes, y lo que nos va a generar una sociedad un tanto distinta a la que nosotros vivimos cuando éramos estudiantes, niños, en nuestro tiempo, digamos. O sea, la sociedad que viene es una sociedad diferente. Y hay que entenderla en esa diferencia, porque si no, si seguimos perpetuando un poco los modelos de pensamiento que han venido existiendo, con los cuales nosotros nos formamos, en un escenario totalmente distinto al que nosotros vivimos, hay un conflicto futuro. O sea, de manera evidente lo veo así al menos. Totalmente, o sea, igual la inmigración, nosotros somos un país que en su génesis, digamos, tuvo mucha inmigración europea, y ha sido permanente, y claro, ahora ha crecido mucho, eso es cierto. En los últimos años han llegado hermanos de Haití, de Venezuela, de Colombia, nuevos, digamos, los más antiguos, digamos, en los 2000, peruanos, que ya están más insertos en la dinámica, en el trabajo, en las relaciones. Pero que ya claro, no parecen extranjeros igual. Ya no parecen, claro, quizás ellos tienen una posición de privilegio mayor que los nuevos inmigrantes. Y tenemos inmigrantes argentinos, tenemos inmigrantes brasileños, españoles, muchos españoles, digamos, también en el último tiempo, que se nos olvida, porque ellos parecen ser extranjeros o parecen ser no inmigrantes, digamos. Pero claro,
Pero yo siento que lo que tú me comentabas, y bueno, y tú me podrás también dar más tu opinión, que trabajas directamente, que el tema que como niños estamos compartiendo, o los niños están compartiendo ya desde chicos con diferentes culturas, interactuando, sabiendo que tenemos los mismos problemas, que tenemos las mismas rabias, peleando por distintas cosas, quizás eso puede ser algo más positivo que negativo para el futuro. No, yo creo que es positivo. No sé cómo, no sé cómo tú ves ese cambio en los colegios, por ejemplo. Yo creo que es positivo. ¿Sabéis cuál es el problema? Es que los colegios municipales se han transformado en bolsones de pobreza. ¿Te fijas? Entonces, claro, los inmigrantes, que son evidentemente en términos económicos más pobres, con menos acceso, están concentrando esa población. Yo te creo el argumento tuyo si es que yo en los colegios municipales tuviera gente de todos los tipos, de todos los bolsillos, de todas las culturas, y ahí se da esa rica conversación y asumir que todos somos parte y nadie es distinto, ¿me entiendes? Pero en este caso puntual, hoy día el chileno clase media que cobra su 10% es un tipo que tiene a su hijo en colegios particulares subvencionados y que no los va a tener bajo ninguna circunstancia en un colegio municipal, porque para él la educación pública es una educación de mala calidad. No porque lo sea técnicamente, sino que porque la ve, en esta lógica neoliberal, como lo gratuito, lo público es malo, ¿cierto? Yo voy a pagar la educación de mi hijo. Entonces separamos, segmentamos esta sociedad y llevamos a los niños chilenos, llamémoslo así, ¿cierto?, con mejor o más amplio bolsillo a otras estructuras educacionales y perpetuamos, digamos, a los pobres con los pobres, ¿me entiendes? Sean estos inmigrantes o sean, digamos, chilenos. Y se estratifica aún más la sociedad, se aumentan los estereotipos, la dificultad para poder tener una calidad de vida, digamos, digna. Claro, pues ese es un peligro gigante y es un peligro que el Estado tendría que hacerse y deberíamos estar luchando por eso. La nueva Constitución. Importante. Oye, es una pregunta que le hacemos siempre a los chiquillos que vienen, que se acercan a conversar con nosotros. Si tú tuvieras la oportunidad de escribir un artículo en la Constitución, yo sé que yo parto la base que esto no es así, que la vamos a hacer entre todos, porque todos vamos a votar convención constitucional y vamos a decir que no a la mixta, ¿cierto? Ya, está bien. Pero siempre se le pregunta acá, yo te doy el lápiz aquí, la hoja en blanco, como Alessandri lo hizo en su época, solo en su escritorio. Un artículo, y después de una asamblea de cientos de trabajadores que quedó guardadita. Así es, precisamente igual. No, ojalá que no, ese es uno de mis temores, la historia es súper cíclica y tengo un temor gigante. Sí. Oye, pero ¿qué artículo escribís tú en la Constitución? Ya de todas, yo te paso ahí, escribe, es tuya la Constitución. Un artículo, cualquiera. Si tiene relación con esto, mejor, no te quiero presionar, pero... No te quiero... Para mí, que tenga que ver con mi historia. No, pero puede ser otra cosa, tranquilo. Ya, yo te relleno aquí por mientras. Saludamos por mientras. Ah, ya, la tengo. No, dale nomás, la pienso por mientras. Ya, saludamos a Beno. Nuevamente, el racismo abarca todas las capas sociales y se reconoce mayormente a los pueblos originarios desde la folclorización. También los chilenos tendemos a tomar un tono paternalista a la hora incluso de apoyar sus causas, cayendo en la idealización, en el misticismo, incluso manoseando sus costumbres como visiones y símbolos. Pilar Seguel dice, en lo personal es vergonzoso. Se creen que son diferentes a los mapuches y nuestros genes rasgos son de mapuches, somos iguales, al final tenemos que sobrevivir y trabajar. Después Pilar Seguel, no somos capaces de ver cómo nos manipulan, en vez de luchar juntos les conviene la desunión. Los mapuches tienen una cultura hermosa, ellos sí cuidan sus tierras. Ya. Oye, un poco a propósito de lo que comentaba ahí Beno. ¿Ya? Y lo que comentaban ustedes antes, que la bandera mapuche era la única permitida, digamos, en las manifestaciones de octubre, también se da harto eso.
se da harto del manoseo cultural, la Apropiación. apropiación cultural, del paternalismo, del Yo te ayudo. idealismo, etcétera. Y que también es parte de lo que nosotros comentábamos, pues es lo mismo al final que decir de color o negrito, como que Un racismo light, un racismo light. es un racismo internalizado, si ese es el problema. Entonces, cómo lo transformamos? Yo creo que hay que hacer cambios políticos, legislación, digamos, iniciativa, y también cambios culturales, pues ahí están el rollo de los colegios, y ahí yo creo que va mi artículo, porque uno quisiera escribirlos todos, pero Sí. yo creo con el tema de la educación, pero lo ampliaría, digamos, al tema de la salud. Yo creo que de los derechos sociales fundamentales, para mí, que sean derechos, que sean Garantizado. garantizados, y no solo garantizados, porque hoy también se supone que están garantizados el acceso, sino que vivamos en una sociedad común. Sí, que no pase lo que tú me comentabas de los colegios municipales, digamos, donde nosotros tenemos colegios privados, colegios subvencionados y colegios municipales, donde, no sé, el 70 y tantos por ciento de la población de la matrícula está dentro de los colegios subvencionados, 60, gran parte, no sé, 30 y tanto en los municipales y el resto en privados. Que no tengamos esas diferencias de sociedades, por lo mismo pasa en la salud. 15, 20% de los chilenos están en el sistema de ISAPRE, 85% de los chilenos en el sistema de FONASA. Son sociedades distintas, son accesos distintos tanto a la salud, a la educación, a la diversión, y esa diferencia, digamos, del estratificar todo por plata, y que también se está relacionado con el sistema de beneficios estatales que ha tenido el Estado actualmente en la pandemia, que todo lo estratifica, es que no tenemos lugares comunes, pues si no tenemos lugares comunes difícilmente vamos a poder vencer culturalmente el racismo, que es una de las patas. La otra pata es política, la otra pata es jurisdiccional, pero yo creo que ese sería mi artículo, que el sistema educacional sea el mismo para todos. Para todos. Sí. Eso se intentó hacer en un minuto con la ENU, con matices y cosas, fue bien complicado. De hecho fue muy resistido, lo leí por ahí, por la DC en su minuto. Pero bueno, sí, es complicado. Es que yo entiendo que no puede ser igual para todos, digamos, en su forma, sobre todo respetando la conversación que hemos tenido respecto de la autonomía, por ejemplo, de los pueblos indígenas, que obviamente no van a tener exactamente la misma educación que un pueblo indígena del norte, porque son distintos idiomas, porque son distintas como visiones, pero al menos el financiamiento. Tiene que haber un piso común. Tiene que haber un piso común y que no se permita el financiamiento, digamos, exacerbado que existe, por ejemplo, en la educación pagada. Porque eso es lo que te reproduce al final las desigualdades. Claro. Para arriba. Claro. Oye, ya nos va quedando un poquito tiempo, tristemente, Gabo, tristemente. Está bien entretenido. Yo estoy barajando que nos acompañéis de nuevo uno de estos días. Si que queréis, pues si encontraste que esto es una pérdida de tiempo. Los sociólogos no sé, le hablan de todo. Le hablan de todo. Oye, pero con respecto... Es terrible eso. Es terrible. Oiga, sí, le hace a todo usted como la... Oye, póngame un tema. Sí, no. Bueno. Oye, pero... No, pues estoy muy agradecido de tu invitación, sobre todo también me interesó porque tú eres profesor de historia. Porque tenés tu otro bagaje, digamos,
teórico, otra experiencia. Yo relacioné el colegio, cuando fui al colegio, pero no, relacionado más allá, no. No continúes que me voy a poner a llorar. Entonces agradezco la invitación y por eso la Oye, valoría. lo importante de esto es que obviamente tener personas que tengan algún conocimiento, un saber, una pega, una habilidad, lo que sea, y que la puedan en el fondo expresar acá y la podamos contrastar con la realidad. Yo creo que ese es como el ejercicio, y que es muy comunitario y es muy así de la ciudadanía, ¿ya? Eso por una parte. Lo otro es que prontamente vamos a dedicarle algunos programas, particularmente programas a la Constitución, ¿ya? Yo creo que octubre, final de septiembre, comienzos de octubre, va a ser dedicado a los programas los miércoles a hablar de la Constitución, a hablar de constituciones o a hablar de modelos constitucionales o a hablar de lo que necesita Chile en esta nueva Constitución, y obviamente vamos a invitar a los más granados personajes, así que desde ya siéntete invitado de manera absolutamente gratuita, Gabriel, por cierto. Y lo otro que me interesa también, obviamente, aparte de agradecerte, es que dejar de repente una última reflexión con respecto a esto del racismo, que es muy complicado por lo que alcanzamos a entender. Yo creo que nos falta N por conversar en relación al tema igual, pero ¿cuál para ti vendría siendo como la solución? Yo sé que no, es muy difícil la pregunta, creo que es incontestable, pero ¿cómo podríamos transitar un camino donde fuese menos el racismo en Chile? ¿Qué elementos deberíamos nosotros considerar? Que no sea la educación, porque eso ya como que hablamos un poco, pero ¿qué elementos podríamos considerar como un elemento para abrir un poco esto, para dejar los estigmas, cambiar los estereotipos, no sé? Yo creo que urge combatir el racismo institucional. ¿Ya? Conversamos nosotros del racismo cultural que está internalizado, naturalizado en nuestro lenguaje, en nuestras mentes, en nuestra forma de relacionarlo, pero también está el racismo institucional, que son las leyes, cómo tratamos a las diferentes personas, todos los trámites que tienen que hacer las personas que llegan sin trabajo a Chile para poder regularizar su situación, cómo hay vacíos que no les permiten ni moverse ni para acá ni para allá y los dejan en una situación de vulnerabilidad, pero gigantesca. Por otro lado, en el sur, cómo tenemos a empresas forestales masticando, digamos, devorando el territorio que originalmente es mapuche. Yo creo que eso se transforma con cambios en legislaciones, cambios políticos, y yo creo que hacia allá podemos avanzar. Esperamos que la Constitución, que el proceso constituyente sea una oportunidad para eso. La Constitución, digamos, es la base jurídica de estos cambios políticos que se necesitan, y poder avanzar hacia eso teniendo una constituyente con voces de las distintas culturas y naciones y experiencias que tenemos en Chile. Eso por un lado. La institucionalidad es clave para que se deje de encarcelar a, por ejemplo, mapuches inocentes. Por otro lado, bueno, tú dijiste que la educación no se podía hablar, pero yo creo que... No, que hemos hablado mucho. Tiene que haber un ejercicio, y lo conversamos la otra vez con otro grupo privadamente, contigo también, Manuel, un ejercicio también como de construcción del racismo personal. Sí. Y no solo personal, sino que grupal, del lenguaje, cuándo estamos siendo racistas y cómo podemos no serlo. Porque claro, es difícil desnaturalizar eso. Es difícil porque es inconsciente, está internalizado, pero se puede. Y hay que hacerlo, digamos, no es como, yo no siento que sea una opción tampoco, hay que hacerlo y es un trabajo que hay que hacer. Entonces, esas dos cosas, más el que tengamos el que se pueda aceptar mi propuesta de artículo en la Constitución, de tener una sociedad con lugares comunes, digamos, desde chico.
Yo creo que eso ayudaría también a disminuir el racismo, que no se va a ir, el racismo no se va a ir probablemente, pero sí disminuirlo, sacarlo de la institucionalidad, eso yo diría como propuestas. Últimos datos interesantes, el menos del 4% de la población de las cárceles es extranjera, ya para todos los racistas xenofóbicos. En realidad, en porcentaje, Chile no es el país que tenga más inmigrantes ni en Latinoamérica ni en el mundo. En el mundo, ¿ya? Ni en el mundo, para aclararlo, porque se ha hablado mucho de como una invasión, pero poco menos de inmigrantes. Es cierto que ha llegado más, pero porque estamos en un mundo globalizado, un mundo sin fronteras. ¿Ya? Se nos olvida que de repente nosotros hace unos 30 años tuvimos que salir cascando el país algunos para salvar la vida, y lo fueron recibidos muchos de los países del mundo, entre ellos de algunos de los países que hoy día usted rechaza a la gente que venga. Y se nos olvida que hace no tanto tampoco tenemos esta frontera, las fronteras varían. Por cierto, son fronteras inventadas, totalmente creadas, digamos, por los hombres, y por lo mismo, como son creadas por los mismos hombres las pueden desarmar. En definitiva, esos datos, más otros tantos, obviamente. Tengo uno interesante. A ver, dale. Parecido al que dijiste del 4%. Mira, en el 2018 hubieron cerca de 760.000 detenciones de carabineros, a decirlo de una forma elegante, a personas acá en Chile, y el 5,5% de esas 760.000 fueron ciudadanos extranjeros, es decir, inmigrantes. Siendo que la proporción de inmigrantes en Chile en esa época, en ese minuto, era de 6,6%. Es decir, si es que los inmigrantes, los ciudadanos inmigrantes extranjeros, delinquieran o fueran detenidos por carabineros al mismo nivel que los chilenos, al menos tendrían que haber significado el 6,6% de las detenciones, pero no fue menos. Entonces, incluso es menos esto se habla de detenciones, sin contar que es más probable que un Paco detenga a una persona inmigrante que una persona no inmigrante. Entonces, incluso es menos que, digamos, el resto de las personas que habitan el país, que no son inmigrantes. Oye, ya ir finalizando, pero antes de eso, Gabo, por favor, ponle atención a lo que el hombre de las perillas va a poner acá. Por mientras leo a Beno. Beno. Dice, hablar de educación nunca será suficiente, compas, incluso de muy adultos. Sí, en el fondo limité lo de la educación porque le damos como bombo en fiesta en este programa, pero está bien, recogemos el guante. El hombre de las perillas, el hombre del financiamiento ilegal, va a poner ahora una gráfica, porque hay un concurso y al cual invitamos a todas las personas que están acompañándonos, a mi mamá, a mi señora, y a todas las personas, porque ahí en la página de la Radio El Muro usted verá, hay una serie de artículos bien interesantes, contingentes muchos de ellos, pero hay en el banner, digamos, dice concurso microcuentos. ¿Por qué, dirá usted? Porque si usted pincha ahí, ¿cierto? Ahí hay un concurso de microcuentos que tiene como temática los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. ¿Ya? Una cuestión que se nos ocurrió a nosotros exclusivamente, decidimos hacer microcuentos de menos de 100 palabras, ¿ya? Cualquier otro concurso parecido es una copia burda de este, y por lo tanto la temática es la Unidad Popular, los 50 años de la Unidad Popular, del triunfo de la Unidad Popular, en cuentos, relatos, microcuentos de menos de 100 palabras. Ya hay algunos que ya hay gente participando, pero los invitamos obviamente a todos los que tengan el ánimo de escribir. Yo sé que hay mucha gente que le gusta escribir. Ahí está, usted pincha, lógicamente le sale eso, ahí están los datos, pone su nombre, su seudónimo, cómo poder ubicarlo, y abajito aparece el espacio donde usted hace el cuento. Le sugiero yo que lo haga en un Word y después lo copie y lo pega nomás y se zafa del asunto. Ya sé que están invitados, hay premios y lógicamente se va a hacer famoso si es que llega a ganar, porque lo vamos a invitar acá a que nos cuente de su cuento, que lo lea y conversamos un poco también de la vida. ¿Ya? Así que desde ya cordialmente invitado a ti también, Gabriel. Yo sé que no te gusta escribir, no sé, ¿te gusta escribir, Gabriel? ¿No? Me gusta, pero escribo poco. Ya, pues ahora tengo una oportunidad. Y sí, pues sin duda. Así que agradecer a Gabo que nos acompañó el día de hoy. Yo estoy convencido que lo vamos a seguir invitando y espero que él acceda.
por su bien y su seguridad. Y nos estaremos viendo, Gabriel, así que muchas gracias. Y los vamos a dejar, nos vamos a ir, sí, antes con un temita, un temón de unas chiquillas amables, simpáticas que trabajan en un taller por ahí de un amigo que tenemos, un tal Raulito. Para que se despida, Gabriel. Súper. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. A ti, a ti. Seguiremos A la conversando. a la gente que nos está viendo y escuchando. A las 2 personas que nos están viendo, gracias. Mamá, Pauli, te amo. Así que aquí termina el muro, ¿ah? Nos vemos el próximo miércoles, otro tema entretenido. Dale play, hombre de las perillas. Saludos a la Yane que nos está comentando. Rosalena también. Una trenza bien oscura, oscura de piel canela. La negra piel que revela desprecios de la blancura, como si fuera basura, sin tener ningún sentido, porque somos desde el nido, habitantes con fronteras, cargando una gran ceguera que causa un dolor jodido. Habrá que romper el mito que marca las diferencias, con barreras de imprudencias, que si es blanco o morenito, si al nacer da el mismo grito, si solo está la raza humana con un canto que nos hermana. Y para cumplir el destino, compartamos nuestro vino, unidos en la mañana. La trenza de la calle está llorando sus penas y ay, ay, ay. Está llorando sus penas y ay, ay, ay. A orillas del río Negro, por tener la morena y ay, ay, ay. La trenza negra sabache, si ay,